Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy, en el Parque de los Peñascos de Morro dos Hermanos, en Río de Janeiro. El día de hoy entonces les voy a explicar para qué sirve la acción integral de un controlador PID. Así que comencemos. Si todavía no has visto el video del control proporcional, aquí te dejo el enlace para que lo veas y puedas entender este video sobre la acción integral. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos, entonces vamos a ver para qué sirve la acción integral del control PID. Ya habíamos visto la estructura de lazo cerrado de un controlador PID. En la entrada pasada nos centramos únicamente en la ganancia proporcional del controlador, que se suma aquí para darnos nuestra acción de control que va hacia el proceso. En la entrada del día de hoy entonces vamos a ver para qué sirve la parcela integradora, que es la parcela que está aquí en el medio en la ecuación del controlador PID, que la vemos aquí abajo. Entenderemos cuál es su funcionalidad y la importancia en el mundo del control. Al final del video pasado del controlador proporcional habíamos llegado a la siguiente representación de lazo cerrado de un sistema de tanque de nivel. Habíamos visto que el controlador proporcional, al multiplicar el error del proceso, este no conseguía llegar al set point y dejarnos este error totalmente en cero, y que para corregir ese problema simplemente le sumábamos un bias, que el bias se lo podemos programar manualmente al controlador, solo que este bias lo vamos a tener que configurar en cada punto de operación. Por ejemplo, si aquí tenemos una referencia de 1, pues hay un bias que efectivamente va a hacer que el error sea 0, pero si le modificamos la referencia, lo llevamos el sistema a otro punto de operación, pues tendremos que recalcular ese bias para que nuevamente este error se vuelva a 0. Entonces el bias servía para eliminar el error de offset del lazo cerrado. El valor del bias varía según el punto de operación del sistema. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es hacer ese bias automático. Nosotros no podemos estar calculando constantemente el valor que le vamos a ingresar a ese bias cada vez que vamos a manipular una referencia. Un bias automático es lo que nos proporciona la acción integradora del controlador PID. Retomemos entonces nuestro proceso de nivel de tanque que teníamos en el video pasado, donde ya teníamos toda la instrumentación, que nuestra válvula de salida era la perturbación. Ella ya tiene una abertura fija, entonces por aquí siempre está saliendo un líquido, y que aquí teníamos nuestra válvula de control, que teníamos nuestro sensor de nivel que le indicaba a nuestro controlador la altura del tanque, y el controlador pues actuaba sobre nuestra válvula, que es una válvula neumática. En el ejemplo pasado entonces teníamos nuestra válvula neumática, que era accionada por nuestro controlador proporcional, y que dicho controlador conseguía aproximar mucho pues el nivel a la referencia. Ahora, para que ustedes tengan claro en sus mentes cuál es la función que cumple la parcela integral en un controlador PID, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro proceso del tanque. Ahora vamos simplemente a cambiar nuestro elemento final de control. Si vemos, ahora esta válvula va a ser totalmente electrónica, es decir, hicimos el cambio de nuestro elemento final de control y vamos a suponer que esta válvula, que ahora es electrónica, tiene en su interior un motor que mueve el vástago de la válvula, pero que también tiene un motorreductor incluido aquí adentro para mover y mantener el vástago de la válvula en una abertura fija. Dicho esto, vamos a diseñar aquí el diagrama de bloques en lazo cerrado. Tenemos nuestro diagrama de bloques donde tenemos las siguientes señales, pues tenemos el error del proceso, tenemos nuestra acción proporcional, que será nuestro control proporcional, que ya lo traemos del video pasado, tenemos nuestra acción de control UDT, aquí tenemos nuestro motor que está aquí dentro de la válvula. El motor pues me va a dar una posición, P de posición del motorreductor. Tenemos el motorreductor que nos va a dar una abertura de la válvula
Y por último, pues la válvula me va a permitir que entre un caudal a mi proceso. Entonces el caudal pues simplemente va a hacer que este nivel del tanque suba o baje dependiendo pues de la cantidad de caudal que entra. Por último, entonces tenemos que el YDT pues va a ser el nivel medido en este tanque y RDT va a ser nuestra referencia deseada, la referencia a la que estamos persiguiendo. Si vemos, este motor y junto con el motorreductor, ellos dos van a cumplir la función del bias, pero vamos a ver por qué. Tenemos aquí nuestro diagrama de nuestra válvula, que es nuestra válvula electrónica que habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Y vamos a suponer un primer escenario. Digamos que la referencia, aquí R, es diferente a la salida. Si ambas son diferentes, quiere decir que aquí vamos a tener un error cualquiera. O sea, nuestro error va a ser diferente que 0. Ya habíamos visto entonces que cuando el error es diferente de 0, aquí va a ser un valor que lo vamos a multiplicar por nuestra acción proporcional y eso pues nos va a dar una acción de control cualquiera. Esa acción de control entonces va a ser inyectada en el motor, o sea, vamos a inyectarle voltaje a nuestro motor. ¿Qué pasa si inyectamos voltaje en nuestro motor? Va a empezar a girar a una velocidad W. Cuando el motor empieza a girar a una velocidad W cualquiera, obviamente pues el motor reductor también se va a empezar a mover. Aquí este motor reductor se va a mover y va a darnos una posición, que esa posición pues va a darnos una abertura de esta válvula y así pues me va a permitir ingresar más caudal a mi tanque con el objetivo de hacer que esta Y pues se vuelva igual a la referencia. Entonces con el movimiento de ese motor pues lo que estamos haciendo es simplemente abrir nuestra válvula de control para permitir el paso de más líquido al interior del tanque. Vamos a suponer que el tiempo está pasando y está entrando caudal en nuestro tanque y que llegamos al punto donde la referencia es igual a la salida. Lo que estamos midiendo es igual a nuestra referencia. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Sabemos que si ambas son iguales, entonces esta resta pues nos va a dar que vamos a tener un error igual a 0. Habíamos visto con el controlador proporcional que cuando el error es igual a 0, pues multiplicado por una ganancia cualquiera, pues nos va a dar una acción de control 0. O sea que UDT va a ser 0 también. ¿Qué pasa si UDT es 0? Si UDT es 0, ya no vamos a estar inyectando ningún voltaje a nuestro motor. O sea, el voltaje se va a ir. Y si ya no está entrando ningún voltaje al motor, pues el motor va a dejar de girar y se va a detener. Pero ¿qué pasa? Nuestro motor reductor va a mantener estático la posición donde estaba y va a dejar nuestra válvula abierta en esa posición donde estaba. Entonces vemos que sin importar que en nuestro tanque está saliendo agua, como llegamos a la referencia, pues él ya posiciona la válvula en un punto de equilibrio. Entonces aquí simplemente continúa entrando caudal a nuestro proceso, manteniendo la salida igual a la referencia y manteniendo nuestro error igual a 0. Lo que acabamos de hacer fue un bias automático y eliminamos el error de nuestro sistema. Vemos que entonces nuestro error es 0, que entonces aquí la señal UDT es 0, pero aún así nuestro elemento final de control se mantiene en el punto constante que permite que nuestro nivel se mantenga fijo en el interior de nuestro tanque. Vamos a analizar matemáticamente el porqué de esto. Si vemos, nosotros tenemos una velocidad del motor, que es la velocidad W. Entonces W simplemente pues va a venir dado por la velocidad del motor, viene dado por la entrada UDT y vamos a multiplicarlo por la ganancia Km. Ahora, por otro lado, la posición de este motor reductor pues obviamente también depende de la velocidad. Nosotros veíamos en clases de física, por ejemplo, que si nosotros tenemos una posición y derivamos la posición, pues vamos a obtener una velocidad. Aquí vamos a hacer el cálculo inverso. Nosotros ya tenemos una velocidad W, entonces si tenemos esa velocidad W, si la integramos, pues simplemente vamos a obtener la posición. Entonces, integrando esta velocidad, pues sabremos cuál será la posición de nuestro motor reductor. La abertura de la válvula viene dado simplemente por una ganancia del motor reductor por la entrada, que en este caso será la entrada de la posición.
Y por último, pues el caudal que le está entrando a nuestro proceso, pues también viene dado por una ganancia, que será la ganancia de la válvula multiplicado por la entrada, que será la abertura de la válvula. Aquí simplemente estamos ecuacionando y modelando de manera muy sencilla este sistema en lazo cerrado que tiene nuestra válvula junto con nuestro proceso. Si consideramos entonces el motor y el motorreductor como parte del controlador, estamos involucrando un control integral, que ya se los había dicho, a través de un sistema mecánico. Entonces todo esto va a ser como una especie de controlador PI, pero el motor y el motorreductor juntos es una acción integradora mecánica. Sabemos entonces que nuestro error es simplemente la diferencia entre la referencia y la salida de mi sistema, y que la abertura aquí que estamos teniendo en nuestra válvula pues simplemente será igual a una ganancia KI que multiplica a la integral de la entrada, o sea la integral del error en el tiempo, donde esta ganancia KI simplemente será el producto de las tres ganancias que vemos aquí: la ganancia proporcional, la ganancia del motor y la ganancia del motorreductor. Entonces con esto, como ya lo habíamos visto para el ejemplo del tanque, simplemente este error se va a ir integrando, como lo vemos aquí, en el tiempo hasta llegar a 0. Y luego, pues cuando el error llega a 0, pues la válvula se va a mantener en un valor constante, o sea, va a tener una abertura constante, permitiendo que esta salida pues se mantenga igual a mi referencia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Con este sistema aquí, recordamos que nosotros en el video pasado simplemente teníamos nuestro controlador proporcional, que teníamos nuestro vías, pero involucrando ahora este motor y este motorreductor, lo que hemos hecho es volver el vías automático. Entonces lo que hicimos fue simplemente adicionar una acción integral, que simplemente tomamos el error, lo integramos y se lo sumamos a la acción de control UDT. Con eso entonces conseguimos un controlador proporcional integral que es totalmente automático, es decir, si yo modifico la referencia, pues él simplemente aquí va a tomar el error, lo va a integrar y va a hacer que el sistema pues consiga llegar a cualquier tipo de referencia que yo le coloque aquí. Porque cuando este error, ya lo vimos, cuando este error se vuelva a 0, pues esta parcela aquí con KP se va a volver 0, entonces aquí vamos a tener un 0. Pero el error se va a ir integrando, entonces por aquí siempre va a haber un valor constante que va a hacer con que UDT siga incrementando hasta que por fin YDT llegue a ser igual a RDT. Vamos a ver esto temporalmente, entonces para eso vamos a entender únicamente la acción integradora. Vamos a quitar del proceso nuestra acción proporcional y únicamente nos vamos a enfocar en la acción integradora. Entonces tenemos esta acción integradora, que es la integral del error en el tiempo. Entonces vamos a suponer que nuestro error, que lo vemos aquí, el error que estamos teniendo, que siempre sale la diferencia entre la referencia y la salida, vamos a graficarlo y vamos a suponer que él está teniendo este comportamiento en el tiempo. Entonces en un tiempo t0, que es la acción de control que le estamos inyectando, vamos a decir que yo quiero integrar todo ese error en el tiempo. Entonces aquí tenemos un primer tiempo, tiempo t0, aquí entonces de 0 a t0 sería integrar de 0 a t0. Entonces, ¿qué es lo que hace una integral? Una integral es simplemente encontrar el área bajo la curva. Entonces voy a encontrar toda esta área que hay debajo de esta curva hasta este tiempo, y toda esa integral me va a dar la acción de control U1 que voy a aplicar en mi proceso en ese instante. Entonces vemos que estamos usando acciones del pasado, porque aquí el proceso empezó, pero ya integré todo este pedazo. Entonces estoy utilizando datos del pasado para integrar todo ese error que viene sucediendo en el tiempo en mi proceso, y en este instante actual, pues una vez sumé todos esos errores, pues simplemente aplico ese control. Recordemos que una integral es simplemente una suma, estamos sumando todos estos errores que tenemos en el pasado. Y así continuamos avanzando en el tiempo. Vamos a suponer que llegamos a un tiempo t1, entonces integramos de 0 a t1, que es integrar desde aquí, desde el principio hasta aquí. Entonces se integra todo eso, todos esos errores pasados, y con la suma pues la integral es simplemente una suma para hallar el área bajo la curva de esa función
Entonces aplicamos ese control en ese tiempo 1. Si esto fuera un control discreto, que eso ya lo vamos a ver más adelante, pues nosotros ya habíamos integrado hasta este T0. Entonces en un control discreto simplemente en T1 pues integraríamos lo que nos hace falta, porque ya este valor lo tenemos. Pero aquí en continuo pues siempre empezamos desde 0 hasta aquí, hasta T1. Entonces estamos integrando el error con el tiempo. Y así vamos a suponer que vamos a un tiempo T2 y vemos que el error obviamente va bajando. Nuevamente sumamos o integramos el área bajo la curva de todo este sistema hasta que el error por fin llega a 0. Aquí cuando el error, entonces integramos todo esto, aplicamos un control U3 en nuestro proceso y a partir de ahí pues nuestro UDT se va a mantener constante. Entendamos entonces que la acción integral realmente lo que está haciendo es integrando el error, haciéndolo reducir a medida que el tiempo va avanzando, y cuando él se vuelve 0 pues simplemente la acción de control se va a volver en una constante, porque pensémoslo así en números. Digamos que como estamos tomando datos del pasado, digamos que aquí nos dio en esta primera integral U1 nos dio 2, listo, tenemos 2. Luego aquí en T1 pues integramos todo esto y nos dio 3, entonces 3 más 2 nos da 5, listo, tenemos 5. Aquí seguimos integrando en T2, pues aquí nos dio otro poquito, nos dio por decir 3, entonces teníamos estos 5 de acá y estos 3 de acá son 8, listo, tenemos 8 en UDT y continuamos avanzando en el tiempo. Aquí vemos que la integral aquí ya es 0, entonces 8 más 0 es 8, entonces se mantiene constante. Seguimos avanzando en el tiempo y el error sigue siendo 0. 0 más 8 sigue siendo 8, entonces vemos que la acción de control pues se va a mantener constante, ella no se va a volver nunca 0, va a mantener ese valor constante que necesitamos inyectar en nuestro BIAS. Entonces la acción integradora es un BIAS automático. Pero ¿qué sucede? Yo esta acción de error que estoy integrando aquí en el tiempo, pues yo lo puedo atenuar o aumentar a medida que el tiempo avanza, porque esta acción o este control integrador es muy lento. Entonces para yo aumentar la potencia de la acción integradora, o si se lo quiero atenuar, va a depender del proceso, yo simplemente lo que hago es multiplicarlo por una ganancia KI, que será la ganancia integradora. Entonces yo le pongo una ganancia grande, lo que voy a conseguir con eso es que este error se integre más rápidamente y llegue más rápidamente a 0. Entonces poniendo una ganancia grande hago que esta integral rápidamente se vaya para 0. Obviamente pues yo no puedo exagerar con la acción de la ganancia integral. Si yo le pongo una acción muy grande queriendo que este error se vuelva rápidamente 0, pues voy a hacer que mi sistema comience a tener oscilaciones muy grandes. Entonces para eso existen estrategias de diseño y de proyecto de controles que nos permiten determinar esa ganancia, que era lo mismo que veíamos en el video pasado. Si aumentábamos mucho la ganancia proporcional, íbamos a hacer que también nuestro sistema comenzara a oscilar, y también podía suceder que nuestro sistema pues se inestabilizara. Ahora vamos a juntar la ganancia integral junto con nuestro control proporcional. Entonces ya simplemente juntando el control proporcional, entonces tenemos control proporcional por el error más la ganancia integral por la integral del error. Estamos juntando las dos parcelas del control para mejorar nuestro control sobre el proceso. Vamos a ver esto en términos temporales, cómo funciona un control PI proporcional integral en términos del tiempo. Entonces nuevamente tenemos una función que representa nuestro error a medida que va avanzando el tiempo, y vamos a decir que en un tiempo T0 pues vamos a integrar todo el área bajo la curva hasta ese tiempo T0. Entonces si integramos toda esta área bajo esta curva, o sea sumamos todas estas señales de error, simplemente pues vamos a tener la integral del error desde 0 hasta ese tiempo, en este caso hasta T0. Aquí en este tiempo pues nosotros tenemos también un error, que es este error aquí, un error EDT. Entonces simplemente como queremos aplicar un control PI, entonces tomamos el error actual, que es el error en el presente, y se lo multiplicamos por una ganancia KP. Entonces vamos a tener KP por el error, pero también vamos a tomar los datos que tenemos en el pasado, todos los errores que sucedieron en el pasado. Entonces simplemente tomamos la integral o la suma de nuestros errores pasados y se lo multiplicamos también con una ganancia KI, una ganancia integradora.
Y para obtener entonces nuestro controlador PI, como ya lo veíamos en la presentación anterior, basta simplemente con sumar las dos acciones de este control. Sumando las dos parcelas vamos a obtener nuestro controlador PI. Nuevamente pues les recuerdo que si aumentamos la ganancia proporcional nos vamos a acercar rápidamente a la referencia como lo veíamos en el video anterior, y que si aumentamos la ganancia integral vamos a hacer que este error integre rápidamente y se vuelva a cero. Ya vimos entonces que para el cálculo de estas dos ganancias pues vamos a tener que utilizar estrategias de diseño. Entonces ya teníamos nuestro sistema de control PI, simplemente entonces nuestro controlador KP, y aquí vamos a tener el error que va a pasar por una ganancia integral KI, que a su vez se va a integrar para conformar nuestro sistema de control. Pero en la literatura existen dos configuraciones que ustedes se pueden encontrar fácilmente con ellas para representar el controlador PI. La primera pues es esta, la que tenemos aquí graficada en el lazo cerrado, que son las dos ganancias KP por E más la parcela integral, que es la KI por la integral del error. Pero la otra, que es la más común, es esta aquí. Simplemente se obtiene un factor común que va a ser una ganancia, en este caso entonces se va a llamar KC. En el caso KC multiplica el error, entonces si vemos este KC realmente es el mismo KP que tenemos aquí. Y en la acción integradora simplemente va a ser KC que multiplica esto aquí, entonces sería KC sobre TI por la integral de E de T. Entonces vemos que KC sobre TI es simplemente el mismo KI. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan que existen dos configuraciones? Porque vamos a suponer que ustedes tienen en su industria, en sus universidades, donde sea que lo tengan, un controlador PI y ustedes lo quieren configurar. Ustedes tienen que saber mirar en el manual cuál de las dos configuraciones ustedes tienen, si tienen esta configuración aquí o si tienen esta otra configuración aquí. Entonces ya habíamos visto cuál era la relación que existe entre la ganancia integral KI, que es lo mismo que decir ganancia proporcional KC dividido sobre TI. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes entiendan cuál de las dos configuraciones está implementada en el controlador PID que ustedes quieren configurar? Vamos a suponer que ustedes tienen un PI de un fabricante 1 y en el manual del PI pues les dicen que ustedes tienen que configurar una ganancia KP y una ganancia KI. Entonces si ustedes ven eso en el manual, ustedes ya inmediatamente saben que su controlador tiene esta cara de aquí, donde ustedes van a configurar una ganancia proporcional y configurar una ganancia integral de su controlador. Pero también puede existir la posibilidad que ustedes tengan un controlador PI de un fabricante 2, donde en el manual pues les va a aparecer que ustedes tienen que configurar una ganancia KC y un tiempo integral TI. Entonces ahí ustedes tendrían la configuración de este controlador PI que tenemos aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Pues sin importar cuál de las dos configuraciones del controlador ustedes tienen, la filosofía es exactamente la misma, solo que en las configuraciones de los parámetros vamos a ver que vimos que la ganancia integral KI es igual a la ganancia proporcional KC dividido el tiempo integral. Entonces estamos viendo que si tenemos una ganancia integradora o una ganancia integral pequeña, eso nos va a implicar que el tiempo integral pues tiene que ser grande, va a ser grande. Entonces vemos que existe una relación inversa entre la ganancia integral y el tiempo integral. Por otro lado, si yo quiero una ganancia integral grande para disminuir rápidamente el error, eso me implica que mi tiempo integral pues va a ser pequeño. Entonces vemos que existe esa relación inversa y sabemos entonces que tenemos que conocer cuál de controlador PI tenemos para poder programar fácilmente nuestro controlador. Para cerrar entonces esta diapositiva y irnos rápidamente al ejemplo implementado en Simulink, vamos a considerar que cuando utilizamos un control PI tenemos que llevar en consideración los ruidos que existen en el lazo de control. Vamos a dar un ejemplo aquí rápido sobre eso. Supongamos que tenemos un sistema de primer orden, aquí representado por esta función de transferencia, y que tenemos aquí nuestro controlador en este esquema. Y vamos a suponer, este sistema es realmente fácil de controlar con un sistema PI. Y vamos a suponer que vamos a colocarle una ganancia proporcional bien grande de 12,7 para que la variable del proceso llegue rápidamente al set point. Sabemos que eso es lo que hace la acción proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar si este sistema tiene ruido?
pues los ruidos van a ser amplificados por esa ganancia proporcional. Y es ahí la importancia de que siempre que tenemos un proceso industrial es importante filtrar los sensores. No podemos tener mucho ruido en los sensores y que obviamente pues los vamos a tener. Entonces hay que mirar cómo colocar algún filtro o simplemente tomar varios datos del sensor y sacar un promedio de todas esas medidas que hacemos para que la señal que ve el controlador no sea muy ruidosa. Entonces vemos aquí que este control PI pues rápidamente pues consigue controlar el sistema. Entonces vemos que hay una referencia de 1, el sistema llega, controla, aquí más o menos en 18 entra una perturbación, el sistema consigue rechazarla y aquí más o menos en el minuto 30 pues se le ingresa el ruido. Vemos que el ruido del proceso es muy pequeñito, aquí vemos que es un ruido muy normal que vamos a encontrar en cualquier proceso, pero vemos que por la acción proporcional grande que le inyectamos a ese controlador, él va a amplificar ese ruido en la acción de control. Entonces mire que el ruido pequeñito que estamos leyendo en el sensor, mire lo que se está volviendo en la acción de control, o sea, lo que le estamos inyectando a la válvula. Le estamos amplificando este ruido. Entonces mire esa señal que le estamos inyectando a la válvula, la vamos a dañar indudablemente porque estamos amplificando ese ruido que está entrando. Es por eso que no podemos ir así con los ojos cerrados aumentando la acción proporcional para hacer que los errores se vuelvan más rápido cero. Y en este caso de este controlador sí colocar un tiempo integral pequeñito para que el error se vuelva cero, porque sabemos que el tiempo integral es el inverso de la ganancia integral. Entonces si colocamos un TI pequeñito pues vamos a hacer que este sistema oscile. Entonces vamos a ver esto aplicado en nuestro ejemplo del tanque. Al igual que el video pasado, continuamos con el ejercicio del tanque en Simulink. Vámonos para Simulink. Estamos aquí en Simulink con nuestro sistema de control. Aquí simplemente entonces le adicionamos la acción integral. Entonces vemos que convertimos nuestro bias en una acción integral que simplemente está tomando el error, lo pasa por una ganancia integral y integra ese error para sumárselo a la acción de control. Aquí entonces tenemos nuestro proceso del tanque, nuestra perturbación y aquí entonces vamos a simular también un ruido. Simplemente aquí tenemos un ruido que es el ruido de medición, el ruido que está captando nuestro sensor a la salida. Inicialmente entonces vamos a poner esto en 0, el ruido en 0. Y vamos a colocar entonces un tiempo proporcional 1 y un tiempo integral igual a 1. Le damos simular y vemos cómo ahora el sistema consigue llegar a la referencia perfectamente y que aquí en el segundo 20 pues entra la perturbación y el sistema consigue rechazarlo. Aquí vemos entonces la acción también del controlador que trabaja bastante bien. Ahora vamos a ver qué sucede. Ya habíamos visto ¿qué pasa si aumentamos la ganancia integral? Vamos a hacer con que el área bajo la curva del error aquí pues se disminuya rápidamente. Entonces aquí tenemos la ganancia integral en 1. Vamos a ponérsela más grande, pongámosela en 5. Entonces eso va a hacer con que el error pues se vuelva a cero más rápidamente. Y si el error se vuelve cero más rápidamente, eso nos quiere decir que esta respuesta, pues yo espero que ella se acelere, sea más rápido la respuesta. Y aquí se está estabilizando en 15, yo esperaría que se estabilice mucho más rápido. Vamos a darle entonces simular. Y vemos que él efectivamente aquí se estabiliza más o menos casi que en 10. Pero lo que habíamos dicho, que si aumentamos mucho la ganancia integral, pues vamos a tener un sistema oscilatorio. Nuevamente, si colocamos una ganancia integral pequeña, 0.2, vamos a hacer que la integral del área bajo la curva pues se vuelva a cero mucho más lentamente y obviamente pues eso nos va a dar más robustez en el controlador y va a hacer que el sistema sea mucho más lento. Vamos a darle entonces simular y vemos que efectivamente el sistema es mucho más lento, mucho más atenuado y consigue llegar a la referencia. Vemos que aquí entra la perturbación, ella sube y también lentamente pues va a ser rechazada. Con eso entonces simplemente basta con aumentar por ejemplo la ganancia proporcional y vemos cómo el sistema se va aproximando.
Vamos a poner la ganancia integral más grande, pongámosla en 5. Y vemos que el sistema pues consigue entonces eliminar el error en estado estacionario, simplemente teniendo una acción integradora en nuestro lazo de control. Ahora miremos que aquí colocamos una ganancia proporcional grande. Vemos aquí nuestra acción de control. ¿Qué pasa si tenemos un ruido aquí en la salida? Colocando un ruido pequeñito ahí en el sensor de salida, pues le damos simular. Vemos que aquí tenemos una acción pues ruidosa. El control controla muy bien, pero ¿cómo está nuestra acción de control? Sumamente ruidosa. Vemos que si le inyectamos esto a una válvula, pues la vamos a dañar, porque a pesar de que el ruido en la salida es pequeño, la estamos amplificando en nuestra acción de control. Y obviamente pues no podemos permitirnos colocar esta acción de control sobre nuestra válvula, porque la vamos a dañar. Entonces estamos forzados obviamente a disminuir la ganancia proporcional para no tener unas acciones tan agresivas, y también disminuir un poco entonces la ganancia integral para que nuestro proceso pues ya tenga un comportamiento más aceptable que pueda ser involucrado en nuestro proyecto de control. Listo amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Si les gustó no olviden compartir. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció este controlador. Si ustedes han utilizado controles PI en las industrias o en las universidades, díganme ustedes cómo los sintonizan, qué estrategias usan para sintonizar estos controladores, que yo quiero saber y que le va a servir a muchas personas para hacer más interactivo aquí al canal. Escriban también en los comentarios si tienen dudas, qué les gustó, qué les gustaría que mejoráramos, y nos vemos en un próximo video. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones, y no te olvides de ver el siguiente video.